trastoca mucha de nuestra identidad y derivado que Guatemala somos un país altamente creado con convicciones religiosas, entonces esta connotación misma no permite llegar a otro análisis propio de lo que queremos realmente entender desde el punto racional, cuáles son los conceptos que a veces son dogmáticos o son puros y ponerlos en cuestión, ¿verdad? Entonces eso es un ejercicio mental que deberíamos de hacer. Muy bien. ¿Cómo conceptualizamos esto dentro de la lógica formal? El principio de razón suficiente. Y lo vamos a desentrañar de esta manera. Para cada proposición P, si P es cierta, entonces hay una explicación suficiente de por qué P es cierto. Traducido a otras palabras es, al momento que nosotros identifiquemos un precepto jurídico en el cual nos pueda derivar racionalmente derivado de los estudios, tanto sistemáticos, doctrinarios, ontológicos, deontológicos, instituciones mismas del derecho, podemos desentrañar de una manera concreta qué es este elemento y apegarlo hacia la realidad misma. Vamos a ver unos ejemplos más adelantito, pero quiero terminar con esta idea principal. Según el principio de razón suficiente, todos los eventos que a primera vista parecen contingentes, en realidad tienen una explicación suficiente. Su aparente incomprensibilidad es que no disponemos de un conocimiento completo de los mismos. Muy bien. Lo que podemos ver a nivel natural, lo que podemos ver y observar es de que cómo se desarrolla el proceso de nubes, cómo se hace esa circunstancia de un día lluvioso o los cambios de clima que están llevándose a cabo muy constantemente actualmente en la ciudad de Guatemala. Entonces, es por ello de que a nosotros de no tener esa comprensión científica respecto a cómo se desarrollan los fenómenos naturales, del clima, no podemos venir y realizar un concepto propio o más bien definir y llevarnos a una idea concreta de qué es la precipitación, cuáles son los cambios climáticos, qué es todo el sistema de barómetro, cuál es la altitud. Entonces, todos esos conceptos es lo que si supiéramos esos conceptos mismos, llegaríamos a la conclusión misma de explicar dicho fenómeno. Es lo que pasa actualmente con el derecho. Nosotros claramente está, y ustedes claramente está, pueden venir y definir de una manera concreta y mayor a lo que el común de las personas tiene como conocimiento, qué es y cómo se compone el matrimonio, qué es y cómo se compone el nombre de una persona, qué es un derecho constitucional, qué es el amparo, qué es en sí una exhibición personal y cómo puede ser planteada una inconstitucionalidad que pueden entender por homicidio. Porque no lo podemos preguntar al común de las personas cuál es su concepto o cuál es su idea primaria respecto a un tema jurídico del cual ellos no tienen cierto precepto. Y si podemos verlo en las noticias que están siendo sesgadas actualmente, ejemplo, los noticieros, todos los que tengan que ver con el periodismo oficial en Guatemala, si se dan cuenta, no existe algún tipo de raciocinio o más bien ideas concretas que puedan derivar sobre ideas críticas. Doy un ejemplo. Las personas no van a poder venir a explicar todos los fenómenos de corrupción. Las personas no pueden venir y explicar de manera concreta por qué se está llevando un proceso de renovación en cuanto a las autoridades y los casos a investigar dentro de las fiscalías del Ministerio Público. Tampoco van a poder explicar de una manera concreta por qué no se lleva un proceso de selección en la Corte Suprema de Justicia o por qué la Corte de Constitucionalidad está resolviendo contrario a lo que en algún momento resolvió por el otro lado. Entonces, nosotros ya teniendo el conocimiento propio, podemos extender una razón, podemos justificar y podemos argumentar nuestro pensamiento y adecuarlo hacia la norma jurídica que pretendemos en sí. Es por ello de que nosotros ya con este bagaje que tenemos en cuanto a la facultad, ¿verdad? A todo el estudio del derecho que llevamos a cabo,
tenemos que propiciar eso, tenemos que igualmente nutrirnos de información para crear nuestro contenido propio, para venir e identificarnos dentro de las causas que en sí pretende la justicia social en primera instancia y también justicia generalizada respecto a lo que podríamos decirlo a manera burda, a lo que conviene y a lo que no conviene, siempre apegados a la normativa jurídica. Es por ello que insisto respecto a esta idea, que tenemos que tener ese precepto mismo, ese análisis propio y todo lo que observemos y tengamos como fenómeno dentro del estudio que estamos llevando a cabo, enmarcarlo entre la normativa jurídica. Un caso curioso que puede llevar a cabo es de que ustedes ya pueden venir y tener ese proceso de acercamiento en cuanto a la vulneración de derechos. Lo que pueden venir a hacer y ver una situación que les cuenta un vecino, que les está relatando una vecina respecto al maltrato que está sufriendo en cuanto a su pareja sentimental, cónyuge, o bien el maltrato que está sufriendo dentro de la institución que está laborando. Entonces ustedes, dentro de su capacidad legal que ya pueden poseer, pueden orientar a esa persona, dándole la razón respecto a que ella puede venir y blindarse ante todos estos tipos de vejámenes dentro de la normativa que contempla la ley de femicidio. Entonces ustedes ya podrían tener esa circunstancia de acercamiento buscando algún tipo de justicia e informando que la persona posee derecho A, derecho B y derecho C y proteger así su circunstancia propia que en algún momento está siendo vulnerada. Entonces, solamente como apoyo mismo, no podrían venir a aventurarse ustedes a tomar algún tipo de decisión respecto a lo que se podría, o más bien cómo se desenvuelve una causa penal en cuanto a la derivación de infracciones a nivel de femicidio. ¿Verdad? Entonces, la orientación puede existir, claramente está. Todos los que estamos estudiando derecho tenemos esa oportunidad de brindar orientación, pero esa orientación misma está limitada hacia las capacidades que en ese momento tengamos respecto al tema. Cuando abarquemos la totalidad del mismo y nos vamos especialistas, es por ello que nosotros ya podemos dar una consideración propia a lo que se podría dar. Es por ello que versa mucho y trata mucho este sentido en cuanto a lo que es la razón suficiente. Muy bien. Interpretaciones. A manera general existen mil y una interpretaciones de las cuales pueden existir dentro de este principio. Tenemos dos en particular que quiero llamar a la atención. Una es de Christian Wolff y la otra es de Arthur Schopenhauer. Bueno, en este caso Wolff entiende, ¿verdad? Y tiene un precepto latín, pero que traducido nos indica que entendemos por razón suficiente aquello por lo que se entiende por qué existe algo. Aquí nos damos a entender, es más de la redundancia misma, la idea que tenemos de manera principal. El patrón, en este sentido, a seguir, es buscar el sentido o el motivo por el cual existe ese elemento propio. Los que ahorita me acompañan en anteriores minutos hice referencia a que este puede entenderse o se entiende a través de la historia como el principio de razón suficiente o más bien como el principio a las ideas de ateos. ¿Por qué? Porque el ateísmo trata sobre la explicación misma de qué es lo que se busca, qué se entiende por el concepto de Dios. Pues la razón suficiente es este elemento que busca de una manera concreta y racionalmente explicar cuál es el fenómeno y cuál es el concepto de lo que es Dios. Bueno, las interpretaciones que da tanto Wolf como Alto Schopenhauer van enfocadas a esta misma temática. Me quedo con la interpretación que en su momento realizó Wolf respecto a que es una interpretación de tipo ontológico y ha sido mantenido como derivación del principio de no contradicción. Entonces aquí, para Wolf, en este sentido, choca los dos principios y crea de que estas circunstancias no se repelen o no son excluyentes en sí, tanto el principio de no contradicción y el de razón suficiente, sino puede existir esa complementariedad en ambos. Entonces,
esta no contradicción y esta razón suficiente son de los elementos primarios, que así dice Wolf, para crear un pensamiento racional, para crear ese espíritu crítico que se busca tanto en los fenómenos que estamos analizando como en la sistemática jurídica y normativas, preceptos, principios e instituciones que se buscan interpretar y analizar. Un ejemplo en este caso sería para Wolf, qué es lo que se debería entender, por qué existe esa circunstancia, por qué existe un fenómeno que actualmente estamos viendo y que en anteriores ocasiones lo traje a colación, por qué se da el fenómeno de la modificación en cuanto a la definición misma de qué se entiende por matrimonio. Entonces, dentro de la temática que está la razón suficiente y estamos viendo y además de todo lo que quiere expresarnos Wolf respecto a la interpretación que da, ¿por qué se da el fenómeno de matrimonio igualitario? Entonces, al buscar los antecedentes, al buscar esos preceptos, nos vamos a llevar al origen que existe un principio de igualdad, existe ese derecho mismo en cuanto a que todas las personas seamos tratadas bajo la libertad, primero, y segundo, en condiciones propias que nos circunscriben como individuo. Pero no solamente en eso, sino también podría estudiarse el fenómeno de lo que podría ser, podría modificar y podría establecer los parámetros para definir en qué momento se puede llevar a cabo la eutanasia. La eutanasia, recordemos, es aquel precepto jurídico y médico en el cual una persona decide ponerle fin, la misma persona en sí decide ponerle fin a su existencia, o sea, privarse de la vida de una manera consensuada, pero que no lo hace vía suicidio, sino que a través de un procedimiento médico. Entonces, ¿por qué? Según la visión de Wolf, tendría que existir este fenómeno. ¿Por qué se da esa circunstancia en cuanto a la creación de nuevos preceptos jurídicos de lo que actualmente se mueve socialmente? Sabemos de que lo que existía hace 50 años como un precepto inamovible en cuanto a las ideas jurídicas, estoy hablando del matrimonio, definitivamente ha variado a nivel global en la actualidad y no sabemos qué tanto vaya a variar de aquí a 50 años. Entonces estamos viendo un periodo de 100 años a través de los cuales nosotros tenemos esa objetiva y esa narración propia para describir y analizar los fenómenos en sí. Muy bien, por su parte, Schopenhauer nos trata sobre dentro de su temática o más bien su obra, sobre la raíz cuádruple del principio de razón suficiente, señala 4 formas de dicho principio, las cuales son la razón según la cual todo lo que pasa en los objetos físicos y materiales puede explicarse, la razón la cual hay una razón por la que una determinada proposición sea verdadera, la razón según la cual toda propiedad relativa a números o figuras geométricas es explicable en términos de otras propiedades, y la razón según la cual alguien hace lo que hace. Estas 4 principios que parecen trabalenguas e inexplicables solamente las vamos a tener y diseñar bajo 4 necesidades. Las necesidades que para Schopenhauer estaban definidas respecto a las formas de los principios van a ser la necesidad física, una necesidad lógica, una necesidad matemática y una necesidad moral. Entonces es por ello que Schopenhauer lo resume de esta manera. Al existir necesidades es donde se empieza a tener toda esa creatividad misma para desentrañar las mismas necesidades. Es como bien reza el dicho, ¿verdad? En la necesidad se ve la creatividad. Entonces, derivado de esta circunstancia, de una necesidad física, de una necesidad moral, es como se va desentrañando esa razón de cómo hacerlo, de explicarnos el por qué volcamos la información y la estrategia en sí de pensar de una manera diferente para desarrollar la temática que actual estamos viendo. Sí, muy bien. Ahora bien, continúo en este lapso porque el principio de razón suficiente nos dice todo existe, perdón, todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Lo que es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante. Sí. Como les digo, tal vez el ejemplo más próximo y más cercano que tengamos en sí es
que todos vengamos, nos traslademos a ese pensamiento teológico, independientemente de nuestra rama religiosa, pues para venir y cuestionarse, para venir y entrar en la mente en sí de todas aquellas personas que respetable es el hecho de que crean o no en algún ser supremo. Pues entonces es trasladarse a ese momento de razón misma, ¿verdad? ¿Por qué existe un Dios? ¿Por qué tenemos esa circunstancia de respeto o como se indica también, de resguardo hacia mí, hacia los mismos preceptos religiosos de un ente superior que está y que va a regir nuestra vida? Entonces, este principio de razón suficiente crea esa problemática y crea tener ese concepto mismo de explicarnos, tratar de explicar algo que en algún momento se vaya a llevar a cabo. Entonces les informo que en este momento está ya programada su asistencia. Pueden venir y llevar a cabo este elemento de marcar su asistencia, la cual, como todos sabemos, es necesaria para tener la presentación hacia la misma. ¿Sí? Entonces les hago referencia para que lo lleven a cabo. Muy bien. Continuando y con los últimos 8 minutos que nos quedan, vamos a desentrañar la misma información. Este documento lo van a encontrar en la plataforma de Classroom para que ustedes lo tengan. Sí, entonces solamente con esto quiero llevar a cabo e informar de que aquí terminamos el módulo 1 de lo que está en sí. Y antes que se me olvide, les recuerdo de que la presentación del proyecto, o más bien del trabajo de investigación que había quedado para este sábado. Entonces, ya estoy recibiendo trabajos en sí, trabajos que los estoy leyendo, están bastante entretenidos, sustanciosos, no sustanciosos. eh, Me interesan mucho las conclusiones de qué es lo que están pensando y si al final lo más importante es entendieron o no lo que estaban investigando, ¿verdad? Que eso es un precepto de la conclusión en sí. Entonces, solamente este paréntesis para indicarle lo anterior, ¿verdad? Muy bien. Continúo. Nuestro razonamiento está fundado sobre dos grandes principios. El de contradicción, como lo vimos y lo estaba relacionando Wolf, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica una contradicción. Y verdadero lo opuesto o contrario y el de razón suficiente. Esto simplemente igual manera con la temática de Wolf, con lo que estamos indicando, relacionando y estructurando a lo que nos dice Wolf, ¿verdad? Entonces, bajo ese precepto mismo y el de razón suficiente. Entonces no chocamos, sino más bien unimos contradicción y razón suficiente. Muy bien, perdón. El principio de razón suficiente nos da respuestas a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser más que porque sí, pues todo obedece a una razón. Sí, entonces ustedes, los que tienen hijos, los que tienen la fortuna de tener hijos o los que hemos tenido primos o sobrinos pequeños, se recordarán en la etapa en el que era por qué, todo era por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Todo a encontrar algún tipo de temática. Entonces, cuando vean ese fenómeno, cuando estudien y vean nuevamente esta relación directa y cómo se pueden conectar respecto a lo que les estoy diciendo para que hagan un símil a lo que están viendo, es retrotraernos a esa etapa, llegar a ese punto de indicar el por qué. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué hace esta circunstancia? Y es cierto, en algún momento estamos chinos de venir y estar contando por qué el rojo es color rojo, pero esa circunstancia y ese elemento mismo es tratar de buscar argumentos a través de los que se trata de explicar un fenómeno. Es lo mismo en esta relación directa de que nos relaciona constantemente el principio de razón suficiente. Es volvernos a una etapa de pequeños en la cual nosotros buscábamos la explicación de todo. Entonces ese es el símil más importante que puedo venir y relacionarles a el precepto mismo. Muy bien, ejemplos. Ejemplos dentro de esta razón suficiente vamos a encontrar muchos, bastante más formales a los que ya en anteriores ocasiones conocimos, derivado de que la razón suficiente, pues, tenemos que dar puntos de vista objetivos
materiales y estructurados científicamente a lo que se pretende explicar. Es por ello que como ejemplos podemos tomar los planetas se mueven en órbitas elípticas por alguna razón, y esa razón aparece cuando acudimos a la ley de la gravitación universal. Otro precepto en sí es que la Revolución Mexicana se produjo por alguna razón, y esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. Ideas existen, claramente está, pero recuérdense que ya en este tipo de principio mismo se da una estructura lógica más formal, una secuencia de ideas más estructuradas para lo que se pretende decir. En suma, el principio de razón suficiente nos dice todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Muy bien, ahora entramos al punto de vista o la objetiva religiosa respecto a lo que estábamos platicando anteriormente. Otros historiadores contemporáneos consideran que el principio de razón suficiente se encuentra implícito en cualquier uso de la causalidad, con lo que su vigencia se extiende incluso hasta las vías tomistas para la demostración de la existencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quedamos con esta idea. Claramente está que Santo Tomás quiso venir y explicar. Santo Tomás, recordemos, padre de la iglesia y también padre filosófico en cuanto a las ideas teocráticas, explicar la existencia misma de Dios. ¿Y qué nos decía Santo Tomás en ese momento? La existencia de Dios es un conocimiento natural en el ser humano, o implícito, o naturalismo, o exacto. Esa idea propia ya está en el ser humano, saber que es un Dios. O sea, un bebé que está creciendo en el vientre ya sabe que es Dios. No por lo que le dijeron, sino él mismo ya lo sabe. Muy bien, al que puede llegar con el uso adecuado y lógico de su razón, incluso sin haber conocido la revelación cristiana ni haber realizado un acto de fe. La razón dirigida a la lógica y científicamente pueden alcanzar la certeza de la existencia de Dios e incluso la inmortalidad y la espiritualidad del alma. Entonces, para Santo Tomás, la existencia misma de Dios estaba derivado desde un precepto natural mismo, es como decir el gen de Dios, que ya traemos, por lo que se dice actualmente en las investigaciones, de la genética de Dios, como es de que nuestro cuerpo en sí está diseñado para ya tener, independientemente de qué religión practiquemos, estemos conceptualizados de la existencia de un Dios y que nosotros tomamos la opción de seguirlo o no a través de las prácticas que se nos llevan a cabo. Muy bien. Entonces, en este precepto, el principio, es como se lee en latín, nihil est sine ratione. Debería permitir un análisis completo de las relaciones causales del ente. Es decir, no solo deberíamos captar la noción de causalidad, sino los diferentes matices y la jerarquía entre las causas. Explicar de una manera concreta qué es el fenómeno al cual nos estamos refiriendo y darle la naturaleza jurídica y conceptual a lo que se pretende diseñar. Muy bien, entonces aquí en este precepto tienen dos elementos, dos videos, no sin antes recordarles el estudio de la tabla que tienen que tener, ¿verdad? La tabla de lógica formal que van a tener que diseñar, tener y observar dentro de los siguientes, dentro de las siguientes sesiones. Dos videos que ustedes van a poder ver a través del cual nos explican de una manera gráfica y más materializada en cuanto divertida a lo que se pretende en sí a explicar qué es la razón suficiente. Entonces, en atención a ello y en atención a lo que habíamos platicado y concordado, yo sigo examinando sus trabajos. Espero de que me envíen, por favor, la información que está para el día sábado y así completar su nota. Solamente como he hecho, las personas que no llevaron a cabo su examen el día de ayer, venció el periodo para el cual ustedes pudieran solicitar vía extemporánea. Entonces, eh, coordinación no me pasó ningún dato y si en dado caso alguien está aquí que le pasó el dato coordinación y coordinación no me lo ha mandado, entonces por favor me traslada esa información respecto a la comunicación con coordinación que tuvieron para la evaluación extemporánea. De lo contrario, yo entiendo que no existe ninguna solicitud a examen extemporáneo. Sí, por favor, Edgar Olivares.
Gracias, Lick. Buenas tardes. Solo quiero preguntarle si lo que vimos hoy es complemento o va a ser evaluado en el próximo parcial. Es complemento. Gracias, Lick. Muy bien. Muy bien, entonces sí, Tatiana, gracias. Un ejemplo podría ser la razón por la cual existe una ley de armas y municiones. En este caso, claro está, por qué la existencia misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende en sí? Se pretende limitar el uso de armas o llevar un registro. Entonces, entendemos una dualidad misma para dicha circunstancia. Se pretende restringir el uso o acceder al mismo vía los registros. Pero si existe un uso indebido y nosotros lo podemos ver en las noticias, ¿qué efecto tiene o qué circunstancia jurídica se puede derivar en cuanto a la existencia de una normativa la cual no se respeta? Entonces entramos en ese tipo de paradojas que ya vimos, estudiamos y vimos de una manera muy somera, pero a futuro lo veremos. Gracias por el ejemplo, Tatiana. ¿Algún tipo de información extra? Recuérdense, está habilitado el link de asistencia y de lo contrario nos seguimos viendo. Les pasaré vía chat algún tipo de videos e información para que lo tengan ustedes, para que lo vean algún sábado, algún domingo, algún viernes, y para que tengan ese precepto mismo de qué es analizar y qué es pensar de una manera más abierta respecto y observar los fenómenos en sí que nos están viendo. Entonces, por mi parte es todo. Algún tipo de duda, circunstancia que tengan, aquí está el micrófono abierto. De lo contrario, cerramos sesión y nos estamos viendo para el día miércoles, y cualquier duda y circunstancia que tengan a mi chat personal o al correo electrónico. De lo contrario, muy feliz tarde a todos y que tengan excelentes exámenes. Gracias, Lee. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Igualmente.